servidores, pero estos pueden ser hechos en plataformas Microsoft como Linux, ¿ya? Yo podría levantar un servidor de hora, un NTP, Red Hat, un CentOS o un Windows Server que tienen la funcionalidad, tienen un rol. Y también para Syslog también podría ser un Linux o podría ser un Windows Server, ¿ya? La mayoría de los casos yo he ocupado bastante Linux, todos estos Linux. Servidores Linux que registren eventos y otros que registren la hora. Y el SNMP se configura en los equipos que serían los clientes, que en este caso serían los routers, los switches o otros aparatos de la red. En los 3 routers, el WIG2T a la derecha. Entonces, según esta topología, OCPF va a ser el enrutamiento, va a haber un servidor NTP, protocolo de hora, que con ese servidor nosotros vamos a actualizar la hora de los dispositivos de toda la red. Ya, vamos a sincronizar la hora con ese. Ese es un factor importante cuando se usan estos protocolos de monitoreo. La hora tiene que ser la correcta, ¿ya? Para registrar el evento. Y de esa forma nosotros nos despreocupamos un poco de estar configurando la hora equipo por equipo o fecha por equipo, sino que en este caso un servidor va a hacer eso en la red y el otro, el Syslog, es el que va a registrar los eventos que ocurran en la red según la hora que le diga el servidor, ¿ya? En pocas palabras, en resumen, ¿qué se puede monitorear con este tipo de protocolos? Cualquier cosa que tenga IP, ¿cierto? Cualquier aparato con IP, cualquier host, lo que a usted se le ocurra. Sobre todo hoy en día con Internet de las cosas, que se producen eventos, ¿cierto? En los aparatos, en sensores, y hay que ir registrándolo de alguna forma. Servidores, el NTP. ¿Usted ocupa harto el NTP allá en el DAEM o no? ¿Cómo hacen para configurar la hora y fecha en un laboratorio de computación? Dejan que tome la hora automática, ¿cierto? ¿Qué problema viene con los cambios de hora en Chile? Harto, ¿cierto? Con las actualizaciones del sistema operativo. ¿Sería una solución levantar un servidor de este tipo y que sincronizara a todos los colegios? Saquemos provecho ahora, pues aprendamos, ¿ya? Entonces, de esa forma usted programa el servidor y él se encarga de actualizarle la hora a todos los dispositivos de la red, de su red, ¿ya? Y levantar un servidor Syslog para saber qué pasa en los colegios también. Cuando se cae un MikroTik, un equipo, ¿cierto?, que fallas tiene. Ahí está, pues, ahí está toda. Proyecto título, ¿cierto? Aquí está. Idea de proyecto título, cómo monitorear los colegios. Y cómo automatizarlo, automatizar. ¿Ves? Tiene hasta la defensa lista ya, ¿ves? Ahí tiene, ¿ves? Ideas para poder automatizar. Que se vuelve complejo esto a la larga, por cierto, porque hacer todo manual, ir al colegio, ver los equipos, ¿cierto? Y depende que físicamente vaya un técnico, ¿cierto?, a hacerlo. Y muchas veces no hay recursos para que tengan un técnico de planta y esté trabajando. Con esto lo podría, en cierta forma, apalear, ¿cierto? No da la solución, pero sí a ustedes como departamento le va a poder permitir monitorear esto y tomar determinaciones para saber qué está pasando en cada uno de los tantos colegios que tiene la provincia. Exactamente, y un registro, eso es importante. Ya, vamos a hacer algo similar, ojalá que le pueda servir para sacar provecho. Ya. El NTP. En el NTP configuremos el host, IP, máscara, puerta, enlace, el equipo de la red, la punto 5, máscara 24 y punto 1, la puerta de enlace. Ya. Y al servidor le habilitan el servicio NTP. Lo habilitan. Dentro de los servicios, se fijan, viene el servicio NTP. Importante, ¿cierto?, que este servidor tenga la hora y fecha correcta. Según el calendario que tenga este servidor, aquí dice que son las 9:34, ¿cierto?, del día 23, es la hora que van a tener los equipos de la red. ¿Ya?
Bien, ¿cierto? Bien. Es que en realidad aquí en Packet Tracer me toma la hora del computador físico. Este servicio de NTP, lo único que necesita es que el servidor donde usted lo instaló tenga la hora correcta. Si es un Windows Server, que el Windows tenga la hora correcta. Claro. Y él va a sincronizar a los equipos de la red. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Por eso este punto es importante. Aquí el servicio está habilitado, hora y fecha correcta, y con eso basta. Y que esté iniciado. ¿Ya? Ahora, si esto usted quiere llevarlo a mayor escala, hay servicios NTP públicos que los puede usar, o servidores que ya están corriendo en la red, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, y usted los podría ocupar para sincronizarse. Pero la idea es que usted tenga sus propios servidores NTP para usted llevar, en cierta forma, el dominio y la administración de este servicio. Por ejemplo, usted podría usar algunos servicios NTP, como el de la Universidad Federico Santa María, que está en Valpo, y ellos tienen un servidor NTP público para que cualquiera lo use. ¿Ya? Y se llama así. ¿Ya? ntp.usm.cl. La Armada tiene uno también. ntp.choa.cl. Entonces, si yo quiero sincronizarme a estos servidores y que ellos me entreguen la hora y fecha correcta, yo lo podría hacer incluso en mi computador personal. ¿Ya? Este servidor NTP es como lo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿cierto? ¿Ya? Con un dominio. Nosotros vamos a llegar por la IP. Podríamos levantar un DNS para darle el nombre de dominio, ¿cierto? Para hacerlo más real posible. Entonces, en los computadoras de una organización, ¿cierto? Usted puede elegir la hora y fecha o se puede sincronizar a un servidor. Incluso ahí me dice que se va a sincronizar a el servidor NTP de Windows. Pero este yo lo podría apuntar a un servidor propio. Y que fuera el NTP de la Federico Santa María, el NTP de Choa o el propio NTP de su empresa. ¿Ya? Puede hacer. Es un servicio que ocupa poco recurso en hardware, por lo tanto incluso podría ser un servidor dentro de una máquina virtual. Importante que esté encendido las 24 horas, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, el del Choa, por ejemplo, ellos cómo hacen que la hora no tenga fallas y sea en la hora que nosotros seguimos continental y occidental en Chile. Ellos están conectados a un reloj atómico que tienen también en Talcahuano, en este caso el Choa, y en ellos sincronizan y tiene una variación de cada 500 años un segundo. O sea, es un reloj exacto que está en una bóveda y es el que tiene la hora que le da al server y el server sincroniza aparato. Y en la Federico Santa María también tienen un reloj similar, un reloj atómico de la Armada. Continuamos ahí, conectamos ya al servidor NTP. Cualquier puerto al switch. Vamos con el Syslog ahora. El servidor de registro de eventos. También dirección IP. Ya, en este caso 192.168.1.6. 192.168.1.1. La puerta de enlace va a ser la IP del router. Y habilitan el servicio Syslog. Ahí está, Syslog, ya está habilitado. Si se fijan, el servicio Syslog solamente va a recibir mensaje en un momento. Va a recibir un mensaje en una hora, ¿cierto? Time, hostname o IP, de dónde viene y el mensaje qué tipo de evento es. ¿Ya? Como les digo, esto no da soluciones, sino que lleva un registro de cosas. ¿Y el mensaje viene cifrado? El mensaje puede y no venir cifrado. Yo puedo elegir cómo lo mando en la red. ¿Ya? Pero el mensaje en realidad sí, como que lo interpretemos textualmente no, porque son códigos que se envían. Son, ¿cierto? Y esos códigos que después llevarlo a un programa como el que vimos la semana anterior, que lo instalamos, ¿se acuerda el nombre? Por ahí está. Que lo que hace ese programa me traducía el evento del Syslog a algo más entendible, ¿cierto? Y me decía, este evento significa que su computador te está apagando en periodos de tiempo. Este evento significa que el disco duro del servidor está lleno. Este evento significa que la temperatura
de la placa ha superado el umbral tanto, ¿cierto? Entonces con otro programa nosotros después veíamos cuál era el evento, los programas que están en la carpetita, ya que vimos. Pero importante registrarlos para nosotros. El syslog está habilitado y con eso nos basta. Ya. Conectamos. Seguimos armando la red. Vamos al router R1. R1. Ahora, es importantísimo que si los aparatos tengan un nombre único. Recuerden que lo que vamos a registrar son eventos de host. En los laboratorios, por ejemplo, del colegio, donde está trabajando, tienen que tener un nombre, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a saber después de quién es el evento? O la dirección IP asociada. Si son IPs dinámicas se vuelve complejo, ¿cierto? Porque me va a llegar el evento para un IP, el equipo se reinició y va a tener otro IP, ¿cierto? Entonces también debo asociar el nombre y la IP para saber específicamente cuál es el equipo que estoy monitoreando. Entonces por eso, sí o sí, en este caso, si vamos a monitorear los routers, tienen que tener nombre, ¿ya? Si vamos a monitorear los switches, tienen que tener nombre. IP de administración también, o cualquier aparato en sí. Ya. Configuramos la gigabit 00 del router. Con la IP 192.168.1.1 máscara 24. Estamos haciendo la parte LAN de la topología, ¿cierto? Hacia el switch. Entonces gigabit 00, IP 192.168.1.1 máscara 24. Levanta y graba. Entonces, tarjeta de red, IP máscara y levantamos. Conecte al switch inmediatamente al S1. Vamos armando el tiro de la topología. Cualquiera de los puertos. Entonces, gigabit 00 a un puerto del switch, del S1. Y seguimos con la configuración. La serial 000, ¿cierto? Para ir al R2, la levantan, notch down, interface serial 000 en el mismo router, le damos la IP, va a ser la 1001 máscara 30. 1001 máscara 30. Va a ser DCE, lleva el valor clock rate. Entonces levantamos la tarjeta, la IP y la máscara, clock rate. Vamos grabando. Y dejamos pantalla mientras. Ahí está, interface serial 00, la IP, máscara y clock rate. A 000 y vamos al otro router, al R2. 9600. Clock rate 9600. Como lo teníamos por acá. Ahí está. Entonces el R2 recibe la serial 000 del R1, ¿cierto? El R2 recibe, aplica el nombre, recibe la serial 000, la levanta y la IP. Ahí está. La IP de la serial 000 del R2 es la IP 1002, la segunda IP disponible de la red. Máscara de subred máscara 30. Para hacer el enlace entre ambos.
¿Bien? Bien. Para ir del R2 al R3, ahora ocupamos la serial 001, ¿cierto? Sigamos configurando. Vamos a hacer toda la parte de direccionamiento IP primero y enrutamiento. Al final dejamos los servicios. Entonces, interface serial 001, perdón. La levanta. Estamos todavía en el router 2. Clock rate 9600. Y la IP por ese lado va a ser la 2.001. 2.001 máscara 30. Entonces, la interface sería 001, máscara 30, la IP 2001, clock rate 9600. Ya. Y la levanta. Ya con eso del R2 se va a conectar al R3, serial 001 a serial 001. ¿Ya? De serial 001 a serial 001. Adelante. Conectamos. Punto 1. Punto 1, punto 2. Seriales. Sí, porque lleva el valor clock rate. Serial. DC. Serial DC. Siempre los que tienen la primera IP, po. La primera IP llevan el clock rate para que se ordene. Entonces en el R3 también levanta la serial. La IP 2002 máscara 30. 2002 máscara 30. Y nos quedaría del R3 la gigabit 00 para que tenga la primera IP de esta red, que sería la 31, para conectarlo hacia el cliente. La gigabit 00 con la primera IP de esa red. Entonces gigabit 00 a cualquier puerto switch 3, el switch 3 al PC, a cualquier puerto, y configuramos el PC cliente. PC cliente 192.168.3.5 máscara 24, 192.168.3.1 la puerta de enlace. ¿Ya? Ahora, para haber hecho los servidores con nombre así, como ntp.choa, ntp.stomás, ntp.5, deberíamos hacer un servidor DNS, ¿cierto? Para llamarlos por nombre. En este caso, los servicios NTP los vamos a ocupar con IP, con dirección IP. Ahí está la IP del cliente, del PC cliente. 3.5, 3.1, gateway. Máscara 24.
el R1. Al final, cuando tengamos ya el enrutamiento listo, vamos a tocar los servicios NTP y Syslog, ¿ya? Para ver cómo funcionan. R1 vamos a enrutar con OCPF. Entonces lo primero que debe llevar es el identificador, el router ID, ¿cierto? Router OCPF 1, router ID 1111. Estamos en el R1, vamos a ir por orden, R1, R2, R3. Ya. Router, entonces, router OCPF 1, área única vamos a ocupar. Router OCPF 1, router ID 1111. Las redes serían dos redes. Sería la 192, 168, 10, máscara de Wildcard. Si es máscara 24, ¿cuál sería la máscara de Wildcard? 000-255. Como vamos a trabajar con área única, área 0. Ahí vamos. Router SPF 1, identificador de routing el 1111 y la red a publicar 192.168.10, máscara 000255, área 0. Network. Y la otra red sería, ¿cuál sería la otra red, don Erasmo? La 1. 1. Es 1000, máscara de Wildcard 0003. Perfecto, ahí sí. Eso, ahí sí. Hizo mal el trasnoche, parece. El 1 con el 0. Era la red 1, no la red 10. Ya. Ahí están las dos redes. Dos redes. Ahí vamos a dejarla destacadita para que la veamos. ¿Listo CPF, no? ¿Falta algo más o no? ¿Qué falta en CPF? Passive Interface. ¿Y cuál sería para el router 1 la interfaz pasiva? La gigabit 00. No manda tráfico a la red LAN. Passive Interface gigabit 00. Passive Interface gigabit 00. ¿Cierto que es la gigabit que tenemos conectada hacia este segmento de la red? La red es la 1.0 gig. Ese 1 está de más. Ahí. Es la red 1.0. Para no confundirse. Parecía un 1. Ya. Redistribute static. No vamos a ocupar. No tenemos ruta estática. Passive Interface gigabit 00. Eso sí. Ya. Ocupamos el Passive Interface, ¿cierto? Ocupamos el Network para publicar las redes, ya. Y ocupamos el Router ID para identificar el número de proceso, ¿cierto? No vamos a modificar más cosas en este ejercicio. Listo. Termine de grabar. Copy running config. Nos vamos al R2. Ya. R2. Entonces router CPF1. Pues identificador de procesos el 2222, router ID 2222. Y las redes, ¿cuáles serían las redes, don Erasmo, del R2 a publicar? La 2000 y la 1000, muy bien, ¿cierto? Eso. Ya va a aparecer la adjacencia. Ahí están las dos redes.
red a publicar, la red 1000, máscara 0003, área 0. Y la segunda red es la 2000, máscara 0003, área 0. Ya, estaríamos listos. ¿Lleva Passive Interface el router 2? No, no está conectado a ninguna red LAN, ¿cierto? Muy bien. Tampoco hay ruta estática, tampoco tenemos Redistribute Static y tampoco vamos a manejar los costos de ruta. Así que ahí terminamos esa parte del R2. Grabar. Abre. Le va a aparecer la adyacencia, ¿cierto? Cuando terminan de configurar la red 1000, les va a aparecer la adyacencia que viene desde el R1. De hecho puede revisar si hay un vecino disponible, Show IP o CPF Neighbor en el R2, y su vecino disponible en este momento sería el router, el 1. Le aparece como vecino. Y en caso del R1, el vecino va a ser el R2 con Show IP o CPF Neighbor. Ya se están viendo entre ellos. Para el caso del R1, en el R1 su vecino sería, ahí está, el segundo router, Show IP o CPF Neighbor. Show IP CPF Neighbor. Nos queda el router 3 ahora, para que ya lo vayan ustedes configurando con OCPF. Ahí donde Erasmo lo tiene listo, parece, ¿cierto? Y estar rutando el R3. Ahora voy al 3. Estamos revisando Show IP o CPF Neighbor para ver que aparezca mi vecino. Entre ellos dos ya aparecen en las tablas. Se ven. En el R3 faltaría enrutar. Sería nuevamente router OCPF 1. Número de proceso 3333. Y las redes del R3 serían dos redes. Eso, la 2000, máscara 0003, área 0. Eso, y la 192. Empieza a aparecer la adyacencia. 168, 3.0, máscara 000255, máscara de Wilka, área 0. Ahí ya lanzó la adyacencia, ya conoció el R2. Entonces router 3, protocolo CPF, el router ID para identificar número de proceso 3333, y las redes, son dos redes. La 2000, máscara de Wilcar 0003, área 0. Y la otra red es la 192.168.3.0, máscara de Wilcar 000255.0. Y aquí sí llevaría Passive Interface, ¿cierto? Eso, muy bien, la Gigabit 00. Passive Interface, nada más en este router. Revisamos los vecinos, Show IP o CPF Neighbor. Antes de terminar, Show IP o CPF Neighbor, y su vecino sería el router 2. Router 2 va a ser su vecino. Ya, y grabamos. Entonces, entre ellos ya hay comunicación, ¿cierto? Prueben
prueben, vamos a probar conectividad desde el cliente hacia los servidores, ¿ya? Si llegamos a los servidores NTP y Syslog, desde el cliente de la otra red. Entonces, cliente, probar conectividad hacia los servidores, al NTP y al de Syslog, al registro de eventos. Ahora, si ustedes han revisado Packet Tracer, yo puedo generar tráfico, ¿cierto? Probablemente para hacer pruebas. Aquí yo estoy haciendo un ping para generar tráfico, ¿cierto? Para ver si llego del cliente a los servidores. Pero si se fijan en la versión de Packet Tracer, viene una herramienta por ahí que se llama generador de tráfico. Y este generador de tráfico les puede permitir hacer distintos tipos de tráfico. No solamente con los ping uno prueba todo. Yo podría probar otro tipo de tráfico. DNS, por ejemplo. Generar tráfico FTP. ¿Ya? Y eso significa que yo no necesariamente debo tener un servidor FTP al otro lado, sino que pruebo o cargo tráfico FTP. Eso es para hacer pruebas en la red, para ver qué rendimiento tengo y qué servicios puedo llegar. Entonces aquí yo podría probar un ping, ¿cierto? ¿Cómo probaría un ping desde acá? ¿Cuál sería para probar un ping? ¿Hay alguno similar o no? Ahí está, ping. Ping. Ping, dice ping. Entonces, fíjate, selecciono ping y generemos tráfico. Lo bueno de esto es que yo puedo agrandar el tiempo o paquete de enviar. Entonces no puedo mandar solamente un paquete pequeño, de repente quiero probar harto tráfico y simular como que en vez de hacer un ping, fueran 10 ping al mismo tiempo. ¿Cierto? Como simulando una denegación de servicio, un DDoS, una carga grande de un ping. Ya, por ejemplo, voy a probar aquí 192 con la herramienta 168 1.5, el host de destino, origen, soy yo, o puedo simular un origen, puedo simular un tráfico entre otro equipo, entre el router, por ejemplo, y un servidor. No necesariamente yo, voy a simular que soy yo el que genera el tráfico, ¿cierto? Estoy llegando destination servidor desde yo, ¿cierto? Y tamaño de paquete. Y lo puedo hacer periódico. ¿Qué significa? ¿Cierto? Que no pare. Ahí le puedo decir por intervalos de 9.999 segundos. Entonces yo puedo generar un ping. 65.000. Muy grande, lo vamos a hacer más pequeño. Ahí está. Secuencia, me faltó la secuencia. Ahí está. Entonces estoy generando tráfico ahí en la red. Mandé un paquete pequeño de tamaño 1 byte, pero podría mandar 65.000 bytes. ¿Se podría hacer una denegación de servicio? ¿Así? Sí. Y lo bueno de esto es que donde yo digo source IP address, no necesariamente es mi IP origen. Yo puedo hacer simular que ese PC le haga un ping al otro, pero estoy generando el tráfico desde acá para hacer pruebas en la red. Así que esa herramienta no venía antes en Packet Tracer. Hay programas que lo hacen, pero aquí viene para hacer simulación. Se puede aplicar. O podría, por ejemplo, probar otro tráfico. Correo, ¿cierto? Correo entrante, saliente, incluso tráfico de tipo SNMP. Un telnet, por ejemplo. Probar tráfico de telnet. Por ejemplo, al router. Y que le haga tráfico telnet del router desde el PC al router. Sí, todas estas cosas las pueden aplicar ahora en Packet Tracer. Empezar a jugar un poquito con el generador de tráfico. Estoy generando un tráfico de telnet, por ejemplo, en la red. Ya. Vamos ahora a la siguiente parte. ¿Hay comunicación por lo menos de un ping normal desde el cliente a los servidores? ¿Don Erasmo llegan? ¿Sí?
Ya, vea, ¿qué pasa para ver que no llegan? Antes que continuemos la configuración. Que nos queda bien poco. Estamos casi listos con la configuración. Del R1. Prueba del R1 si llega a los servidores. ¿R1 llega? Al de syslog o al NTP, el R1 y el R2 llegan. Tienen que llegar los servidores al syslog y NTP. Y por último el R3. Le ve hasta qué router llega o con qué router llega a los servidores. R1, el R2 o el R3. Ahí donde éramos, ¿con cuáles llega? ¿Llega con el R1 a los servidores? Sí. Ya, ¿el R2 llegan a los servidores? Con ping a los servidores. Para que veamos cómo vamos a organizar el taller. Si no llegamos del cliente no importa. Ahí podemos hacerlo desde los routers. Pero el R1 y el R2 llegaron. Ya sí con ellos. Si es para que hagamos el ejemplo. Si que el R1 y el R2 lleguen. Ya. Ya, perfecto. Sí que lleguen. Lo ideal es que hubiese funcionado todo, pero por lo menos con uno de prueba. Con uno por lo menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense lo siguiente, quiero que vean en el R1 o el R2 o el R3, en los routers con que pudieron llegar a un ping, vean la hora y fecha que tienen, primero, en los routers. ¿Se acuerdan cómo se revisa la hora y fecha? ¿Con qué comando? Veo la hora y fecha de mi router. Show clock. Show clock. Vea la hora y fecha que tiene su router. Lo más probable es que no sea la hora y fecha correcta, ¿cierto? Les va a aparecer por ahí el 1 de marzo. Ya. ¿Cierto? 1 de marzo, ya. Hasta con el que llegue, no importa si no llegó con el R3, hágalo con el R1 y 2. Con uno por lo menos, ¿ya? No importa que no haya funcionado completamente. Show clock, ya. La lógica de lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sincronizar los routers de esta red a través de qué servidor? Del NTP. Vamos a hacer que el NTP los actualice. ¿Ya? Lo actualice. ¿Bien, don Rodrigo? En los routers. ¿En qué modo lo está haciendo? Tiene que hacerlo en modo privilegiado. Los show clock, mira. Show clock. Show clock. Show clock. Show clock. Tiene que aparecer la hora incorrecta, eso es normal, porque ahora vamos a responder, ¿cierto? La hora y fecha no correspondía. Entonces, lo que vamos a generar ahora es que nos vamos a sincronizar, ¿ya? Y ocupar estos servicios para poder llevar los eventos en una hora y fecha correcta. O sea, si yo guardo un evento que diga 1 de marzo del 93, no me sirve de mucho, ¿cierto? No, pues el router tiene problemas el 1 de marzo del 93, no. ¿Cómo lo hacemos? En los routers vamos a ejecutar el siguiente comando en modo de configuración, ¿ya? Para indicarles que el servidor NTP nos va a entregar la hora y fecha correcta. Por eso yo les pedí que al principio del taller, cuando empezamos a hacer el ejercicio, se fijaran que tuviese la hora y fecha correcta y esté activado el servicio, ¿ya? Ahora, si esto yo quiero también tenerlo con la autenticación, yo puedo aquí activarle un usuario y una clave para, si bien dejo público mi servidor, no todos puedan conectarse a mi servidor a actualizar la hora y fecha, ¿ya? El del CHOA y el del USM son sin autenticación, por lo tanto cualquiera los puede usar, ¿cierto? Son públicos, pero también los puedo poner yo con algún tipo de restricción. ¿Cómo lo hacemos para sincronizarlo? Ahora tenemos que indicarle lo siguiente: NTP server, en los routers NTP server, y ahí viene la dirección IP del servidor.
Si hubiésemos usado DNS sería el nombre, ¿cierto? ntp.juanito.cl. Como en este caso lo vamos a hacer con IP, sería ntp server 192.168.1.5. ¿Ya? Hacemos lo mismo en los tres routers, en el R1, el R2 y el R3. NTP server 192.168.1.5. Entonces voy a modo de configuración, o los que puedo tener conectividad, le dice NTP server 192.168.1.5. Vamos a sincronizar los tres servidores, o los dos servidores, o un servidor, el que tenga. Entonces, NTP server 192.168.1.5. Ahora, usted, si ve la hora y fecha, ¿qué hora y fecha debería tener? ¿O nos va a faltar algo más todavía? Usted podría pensar, ¿sabe qué? Ah, debería tener la hora y fecha actual, ¿cierto? Automáticamente. Entonces, si yo hago un show clock, me voy a dar cuenta de algo. Show clock, como escribió don Rodrigo. Todavía tengo la hora y fecha antigua. Nos falta indicarle que se auto actualice. ¿Ya? Porque lo único que indicamos ahora es que sepa dónde está el servidor. Lo que tenemos que indicarle ahora es que automáticamente actualice la hora y fecha. Y eso significa que si más adelante al servidor le cambiamos la hora y fecha, ¿qué va a pasar con los routers? Se van a ir adaptando a la hora y fecha del server. Y eso podría ser aplicado en cualquier equipo de la red. ¿Ya? Para hacer que se actualicen o dejarlos sincronizados, voy a modo de configuración nuevamente, configure terminal, y le digo NTP update calendar. NTP update calendar. Ya. Reviso show clock. Después vamos a guardar y actualizar. Tenemos que reiniciar el equipo. NTP update calendar. ¿No tabuló? Hay que escribirlo. No, tampoco. No, si todavía no, porque tenemos que reiniciar el equipo después. Estamos indicándole que se auto-actualice. Sí. ¿Ya? Porque hay un error cuando solamente ponemos NTP server, le indicamos cuál es el server. Pero con el comando update calendar le estamos indicando que se actualice en un lapso de tiempo cuando yo hago un reinicio del equipo a la hora que tiene un servidor de la red. ¿Ya? Por eso todavía no se ejecuta. Grabamos y hacemos lo mismo en los dos o tres routers. RTP update calendar. En los tres o en los que tenga listo, en los que les funcione. Ya. Si quiere ver si está funcionando el servicio, sin reiniciar las máquinas, sin nada, haga un show NTP status, en el caso de los routers. Y él le va a decir si todavía se han sincronizado o no se han sincronizado, o me dice que algo no llegan correctamente. Show NTP status.
show NTP status. Si hay frecuencia de actualización, si todavía no se ha actualizado, quién es el servidor horario, les dice todavía, ¿cierto? Recuerden que las actualizaciones no son automáticas, no son inmediatas, ¿ya? Por ejemplo, muchos servidores NTP funcionan de la siguiente forma: hay que esperar que lleguen a la hora, al minuto 59.0, al cambio de hora, y ahí ¿qué es lo que hace? Me mandan las actualizaciones. No un cambio que lo reflejamos automáticamente. O hay que reiniciar los equipos para refrescar y ver el cambio nuevamente, ¿ya? No es instantáneo. Entonces ya tenemos asignado el servidor de hora, tenemos asignado la actualización de calendario, y lo que vamos a hacer ahora es indicarle a los routers que manden registros de eventos, a los syslog, ¿cierto? Entonces, parecido a lo que hicimos recién, vamos a ir a cada uno de los routers a modo de configuración, ya configure terminar, y habilitamos el servicio para que mande eventos al servidor de syslog. Los eventos son las cosas que van a pasar en el equipo: service, timestamp, log, datetime, msec o msec de milisegundos. O sea, me está diciendo que estamos habilitando un servicio, estamos habilitando el servicio recién para que mande eventos cada milisegundos, ¿cierto? O sea, todo el tiempo va a estar mandando eventos. Ahora, tener estos servicios habilitados también implican un ancho de banda que se ocupa en la red, ¿cierto? Porque está mandando constantemente datos. Son parámetros pequeños, pero igual ocupan ancho de banda. Entonces, service timestamp, log, datetime, msec es para habilitar el servicio, y ahora tenemos que indicarle quién es el que va a recibir los eventos. Así como hace un rato atrás indicamos quién era el servidor NTP, acá tenemos que indicarle quién es el servidor de syslog, y se hace con el comando login host, y sería la dirección IP 192.168.1.6. entonces sería dos comandos que tenemos que hacer en los routers: service timestamp log datetime msec, y login host y la IP del servidor syslog. Hacemos lo mismo en los tres, o en los dos que tenga en uso, como usted quiera. Y asigna el IP de login host. Timestamp, service timestamp, log, datetime, msec, y luego login host, y apunta al servidor que va a ser el syslog. Servicios, hace un show login, ve que esté corriendo servicio en los routers, y fíjense lo que voy a hacer. Si ya están corriendo los servicios, yo voy a hacer un ping desde el router 2 al 1. Puede ser cualquier cosa, un ping, podría haber sido conexión por telnet, lo que usted quiera. Voy a hacer un ping del R2 al R1, de router a router, y voy a revisar en el servidor de eventos qué pasa. Y voy a syslog, y ¿qué empieza a pasar? Eventos. Me indica que en este router, ¿cierto?,
¿cierto? Empiezan a ocurrir eventos, que esos eventos llegan con un mensaje, con un código. Ese código obviamente no es el mensaje textual, me dice, me están haciendo un ping, sino que eso es lo que hay que hacer y llevarlo al programa que vimos la semana anterior, el que interpretaba el evento, el que descargamos, ¿cierto? Y él me dice, este evento significa que le están haciendo un ping desde tal dirección. Pero aquí lo que bueno que me indica es que me dice la hora, la fecha del evento y a quién le están haciendo el evento. O sea, yo le hice un ping a este host en esa hora, en esa fecha, y ahí quedó registrado. ¿Será bueno aplicar este tipo de servicios para saber qué pasa en las máquinas? Sí, pues. Hice un ping del R3 ahora al R2 y aquí se registró. Ahí me aparece el evento. A las 10:29, el 23 del 11 del 2019, y también me están haciendo un evento por consola, un ping. Y por último hice un ping desde el cliente hacia el router y también queda registrado como evento. ¿Qué pasa los segundos después? Mire, ¿se acuerda que no era automático? Hago un show clock a los minutos y ahí está actualizada la hora y fecha. No era inmediato. ¿Sí? ¿Lo hizo ahora? Mira, haga un show clock y ahora dice que tienen las 10:31, ¿cierto? Del 23 de noviembre. Si yo le cambio la hora y fecha al servidor, le pongo, no sé, como diciembre, espero unos minutos y va a aparecer también la hora modificada en los routers del equipo de la red. En toda la red completa. Ahí se actualizó, solito. Listo, señores.